Dos hombres sentados en el suelo, sus pies empapados en aceite. Debajo, las llamas arden lentas, constantes, diseñadas no para matar, sino para arrancar palabras. El objetivo es simple: obligarlos a confesar dónde está el oro que los conquistadores creen que falta. Uno de los dos comienza a quebrarse. El dolor lo desborda, el fuego devora la piel y sus gemidos se convierten en súplicas. Busca con la mirada al hombre que está a su lado, como pidiendo permiso para rendirse. Entonces el otro lo mira con una calma que no debería existir en esas circunstancias, y dice 7 palabras. ¿Yo estoy en algún deleite o baño? Esa es la cita exacta. La registró Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista que estuvo ahí, que lo vio con sus propios ojos. No es la versión que tal vez hayas escuchado antes. ¿Acaso estoy yo en un lecho de rosas? Esa es una paráfrasis posterior, más literaria, más pulida. La original es más simple, más desnuda, y precisamente por eso, más devastadora. Ese hombre era Cuauhtémoc, el 11º y último tlatoani de Tenochtitlan. Tenía aproximadamente 25 años. Hoy, su rostro aparece en las monedas mexicanas. Su estatua de bronce domina el Paseo de la Reforma, la avenida más importante de la Ciudad de México, y en todo el territorio del país que Hernán Cortés fundó como colonia. Cada estado, cada ciudad, cada plaza. No existe un solo monumento prominente a Hernán Cortés. El vencido preside la avenida principal. El vencedor fue borrado del espacio público. 7 palabras pronunciadas bajo el fuego. 500 años de memoria construida sobre ellas. Esta es la historia de cómo sucedió. El principio estaba en una ciudad que pocos europeos podrían haber imaginado. Tenochtitlan, en el año 1519, era una de las ciudades más extraordinarias del mundo. Entre 200,000 y 300,000 personas vivían en una isla en el centro del lago de Texcoco, a 2,240 metros de altitud, conectada a tierra firme por enormes calzadas de piedra, canales en lugar de calles, mercados que dejaban sin aliento a los comerciantes más experimentados del Mediterráneo. El templo mayor alzándose sobre todo como una montaña construida por manos humanas. Esta ciudad era comparable en tamaño a la París de la época y más grande que cualquier ciudad de la península ibérica. No era un pueblo primitivo esperando ser civilizado. Era una civilización en pleno florecimiento. Y en esa civilización nació el hombre que la defendería hasta su último aliento. Cuauhtémoc era hijo de Ahuizotl, el 8º tlatoani, el rey guerrero que había expandido el imperio mexica hasta su máxima extensión. Su linaje era el más elevado que existía en el mundo mexica. Pero Ahuizotl murió en 1502, y Cuauhtémoc quedó huérfano a los 6 años aproximadamente. Un niño de sangre real, sin padre, en un imperio donde la sangre determinaba el destino. Su formación no fue la de un niño cualquiera. Lo enviaron al Calmecac, la institución reservada para los hijos de la nobleza. Y aquí está el detalle que explica todo lo que vendrá después. El Calmecac no era simplemente una escuela militar. Ahí se aprendía escritura jeroglífica, astronomía, las secuencias de los calendarios sagrados, música, danzas rituales. Pero sobre todo, se enseñaba algo que no tiene equivalente exacto en las academias europeas de la época: el autogobierno emocional, el dominio absoluto de sí mismo como obligación sagrada. Un futuro gobernante debía ser capaz de controlar el miedo, el dolor y la ira con la misma precisión con que controlaba un arma. Esa disciplina, grabada en la mente de un niño huérfano de sangre real, es la que décadas después lo mantendría inmóvil, mientras el fuego le consumía los pies. Hacia 1515, con apenas 19 años, Cuauhtémoc fue nombrado Cuauhtlatoani, gobernante águila de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan. Para alcanzar ese rango, debía haber capturado enemigos en combate destinados al sacrificio ritual. A esa edad, ya era un guerrero probado en la guerra. Y entonces se casó. Y su esposa era la princesa que la historia recordaría como Isabel Moctezuma, hija del emperador Moctezuma II, quien además era tío del propio Cuauhtémoc, un matrimonio que lo convertía a la vez en sobrino y yerno
del hombre que gobernaba el imperio más poderoso de Mesoamérica. Un mundo de sangre real, deber y obligación divina entretejidos en cada decisión, en cada alianza, en cada juramento pronunciado ante los dioses. Ese mundo estaba a punto de desaparecer. En noviembre de 1519, ese universo comenzó a derrumbarse, y el derrumbe no llegó en forma de ejércitos. Llegó invisible, en el aliento de un hombre que nadie sabía que lo traía. El 1 de noviembre de 1519, Hernán Cortés cruzó las calzadas de Tenochtitlan y entró a la ciudad como invitado del propio Moctezuma II. El conquistador, con sus escasos cientos de soldados, caminaba por el corazón de la ciudad más grande del continente americano. El emperador lo recibió con obsequios de oro y plumas de quetzal. Nadie podía imaginar lo que seguiría. En mayo de 1520, mientras Cortés se encontraba fuera de la ciudad, su lugarteniente Pedro de Alvarado tomó una decisión que lo incendiaría todo. Durante la festividad sagrada de Toxcatl, cuando los guerreros mexicas danzaban desarmados en el recinto del Templo Mayor, Alvarado ordenó el ataque. Fue una masacre. Hombres sin armas, en medio de una ceremonia religiosa, acuchillados por soldados con armaduras de acero. Cuauhtémoc presenció aquella carnicería, y en ese instante, el joven noble se transformó en algo diferente. A lo que había sido un príncipe educado en la disciplina del Calmecac, se convirtió en un líder de resistencia. La furia de Tenochtitlan estalló. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, los mexicas expulsaron a los españoles de la ciudad en lo que la historia llamaría la Noche Triste. Cortés perdió entre 800 y 1000 soldados españoles y miles de aliados tlaxcaltecas. Las calzadas se tiñeron de sangre. La ciudad respiró libre de nuevo. El primo de Cuauhtémoc, Cuitláhuac, fue elegido nuevo Tlatoani, pero la libertad duró menos que un suspiro. Y aquí llega el hecho más perturbador de toda esta historia. La epidemia de viruela que arrasaría Tenochtitlan no llegó con Cortés. Llegó con un esclavo africano de la expedición de Pánfilo de Narváez, el hombre que la corona española había enviado específicamente a arrestar a Cortés, no a conquistar México. El patógeno que destruyó el imperio azteca viajó con el hombre enviado a detener la conquista. La ironía es tan brutal que parece ficción, pero no lo es. Se estima que la viruela mató entre el 40 y el 50% de la población de Tenochtitlan. Entre 80,000 y 150,000 personas murieron de enfermedad antes siquiera de que comenzara el asedio final. Los canales que habían sido el orgullo de la ciudad se llenaron de cadáveres. Y el propio Cuitláhuac, el nuevo Tlatoani, murió de viruela después de apenas 80 días de reinado. El 25 de enero de 1521, el Consejo de Nobles debió elegir un nuevo líder. Y la ciudad que un año antes era la más esplendorosa del hemisferio occidental, olía ahora a muerte. Los sobrevivientes llevaban las marcas de la plaga en el rostro. Los canales estaban bloqueados con cuerpos. El aire era espeso con el horror de una enfermedad sin nombre ni cura. En medio de esa devastación, eligieron a Cuauhtémoc. Imagina la escena: el tocado de plumas de quetzal, el manto real, el cetro de mando. No hay celebración, no hay cantos de victoria, solo urgencia. Un hombre de entre 19 y 25 años recibe las insignias del poder sobre lo que claramente es un reino condenado. Un poema náhuatl, recogido por León Portilla, captura ese momento con una voz que no proviene de las crónicas españolas, sino del otro lado. Llorad, amigos míos, onas tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana, pero que no se distorsione la cronología. Cuauhtémoc no gobernó durante años de resistencia heroica prolongada, como a veces se repite. Fue elegido el 25 de enero de 1521, y Tenochtitlan cayó el 13 de agosto del mismo año. 200 días en total. De esos, los últimos 75 a 83 transcurrirían bajo asedio completo. Cuauhtémoc tenía 200 días como Tlatoani. Lo sabía, y eligió hacer lo único que quedaba: pelear cada palmo de piedra.
El 28 de abril de 1521, Cortés completó la construcción de 13 bergantines a orillas del lago de Texcoco. Piensa en lo que eso significa. Barcos de guerra ensamblados pieza por pieza en el altiplano mexicano. Numa más de 2000 metros sobre el nivel del mar, lejos de cualquier astillero, lejos de cualquier costa. Cada tablón cargado a mano por guerreros tlaxcaltecas a través de montañas y valles. El golpe decisivo no vendría de la espada ni del cañón, vendría de la logística. Los bergantines cortaron el suministro de agua dulce y de alimentos a la ciudad-isla. Un hombre dentro de Tenochtitlan, mirando esos barcos imposibles aparecer en su lago sagrado, debió entender que el mundo que conocía había dejado de obedecer sus propias reglas. Tenochtitlan quedó sitiada por agua y por hambre. El 22 de mayo de 1521 comenzó el asedio final. Y aquí debemos detenernos en un dato que cambia por completo la manera de entender lo que ocurrió. Las fuerzas que marcharon contra Tenochtitlan incluían aproximadamente 900 soldados españoles, 90 jinetes, 18 piezas de artillería y los 13 bergantines. Pero esa no era la fuerza principal. Junto a ellos marchaban entre 75,000 y 200,000 guerreros indígenas, tlaxcaltecas, texcocanos y decenas de otros pueblos que habían sido sometidos por el Imperio Mexica o que eran sus enemigos ancestrales. Los españoles eran la minoría en su propio ejército. La conquista de Tenochtitlan fue librada, en su mayor parte, por indígenas contra otros indígenas. Los hombres de Cortés proporcionaron la tecnología, la artillería y la coordinación estratégica. Pero los cuerpos que llenaron las calzadas, las manos que empuñaron las macanas del lado atacante, la sangre que se derramó en mayor volumen, todo eso fue indígena en ambos bandos. No es un detalle secundario, es el reencuadre más importante sobre la verdadera naturaleza de la conquista. Frente a esa fuerza descomunal, Cuauhtémoc organizó la defensa con lo que le quedaba. Los aztecas destruyeron sus propios puentes y calzadas para ralentizar el avance enemigo. Cada edificio se convirtió en una fortaleza, cada canal en una trinchera. La ciudad se replegaba peleando, metro a metro, convirtiendo su propia destrucción en una estrategia de resistencia. Pero la lealtad se fracturó. De todos los pueblos de la Triple Alianza, solo los tlatelolcas permanecieron completamente fieles. Los refuerzos de la campiña nunca llegaron. Cuauhtémoc peleaba solo, con una población diezmada por la viruela, contra un ejército que lo superaba varias veces en número. Y aquí aparece un detalle que pocos conocen. Los códices y las crónicas registran que durante los últimos días del asedio, las mujeres de Tenochtitlan tomaron las armas y participaron en combate directo, no en roles de apoyo, no llevando provisiones ni cuidando heridos, peleando. La ciudad entera se había convertido en ejército. Según diversas estimaciones, entre 100,000 y 240,000 personas perecieron durante los 75 a 83 días del asedio, en combate, por hambre, por la enfermedad que seguía cobrando vidas. 3 fuerzas distintas destruyendo simultáneamente la misma ciudad. ¿Y por qué no negoció? ¿Por qué Cuauhtémoc no ofreció entregar el legendario tesoro de Moctezuma a cambio de la paz? Porque no había tesoro escondido que ofrecer. La mayor parte del oro azteca ya había sido fundida y repartida por los propios españoles antes de la Noche Triste, o se había perdido en los canales durante aquella huida desesperada. Lo único que le quedaba a Cuauhtémoc era exactamente lo que estaba dando: la dignidad de pelear. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó. Lo que ocurrió después nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién era Cuauhtémoc. La ciudad que había sido hogar de cientos de miles de personas era ahora un paisaje de escombros y cadáveres. Los canales que alguna vez reflejaron el cielo del altiplano estaban cubiertos de cuerpos y ceniza. El aire cargaba el peso de una civilización destruida. En medio de ese caos, Cuauhtémoc intentó escapar en canoa a través del lago de Texcoco. Pero esto no fue cobardía, o como a veces se ha querido insinuar. Algunos historiadores sugieren que su intención era reagruparse en tierra firme, reorganizar fuerzas, continuar la resistencia desde fuera de la ciudad destruida. Lo que ocurrió segundos después lo confirma.
El capitán García Holguín interceptó la canoa con uno de los bergantines españoles. Cuauhtémoc no suplicó, no ofreció oro, no intentó negociar su libertad. Exigió ser llevado ante Cortés personalmente. Y entonces se produjo el momento que definiría 500 años de memoria. Cara a cara con Hernán Cortés. Cuauhtémoc, prisionero, derrotado, de pie entre los escombros humeantes de todo lo que había jurado defender. Mira al conquistador, y con un gesto que ningún cronista olvidaría, señala el puñal que Cortés lleva en el cinturón. A Bernal Díaz del Castillo registró las palabras exactas. Ya hice lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vine por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame con él. Escucha esas palabras con cuidado. No está suplicando, no está negociando, no está quebrado, está declarando algo. Ha cumplido su obligación sagrada, la obligación que el Calmecac le grabó en los huesos cuando era niño. Ha hecho todo lo que estaba en su poder. Y ahora le exige a su captor que lo mate con honra. O que, al no matarlo, reconozca ante todos los presentes que ha capturado a un hombre que no puede ser verdaderamente conquistado. Es un acto de poder disfrazado de rendición, y Cortés no lo mata. ¿Por qué? Porque lo necesita vivo. Lo necesita como símbolo de control sobre la enorme población indígena que ahora debe gobernar. El conquistador necesita al hombre conquistado para sostener su propio poder. La dinámica entre vencedor y vencido dejó de ser simple en ese instante preciso. Cortés lo mantuvo con vida durante 3 años. Y entonces vino lo que haría que incluso los propios soldados del conquistador reconocieran que se estaba cometiendo un crimen. Regresemos a la escena con la que abrimos este relato. Pero ahora sabes quién es el hombre con los pies en llamas. Ahora conoces su linaje, su educación, los 75 días de resistencia, las palabras frente al puñal. Ahora la escena tiene peso. Fue entre 1521 y 1522. Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan, sometidos a tormento, los pies cubiertos de aceite, el fuego debajo. ¿El objetivo? La ubicación del tesoro que los españoles creían escondido. Pero hay una corrección necesaria. ¿Quién ordenó la tortura? La narrativa popular culpa a Cortés directamente. Sin embargo, según el propio Bernal Díaz del Castillo, fue Julián de Alderete, el tesorero real, representante directo de la corona española, quien presionó para que se aplicara el tormento. Cortés fue inicialmente reacio, no por compasión, sino por cálculo político. Necesitaba a Cuauhtémoc funcional como instrumento de control, pero finalmente cedió. Esto no lo exonera, permitió que sucediera, pero redistribuye la responsabilidad. No fue solo un conquistador quien quemó esos pies, fue el Estado imperial español. Y bajo las llamas, Tetlepanquetzal comenzó a quebrarse. El dolor lo desbordó. Buscó con desesperación la mirada de Cuauhtémoc, implorando. Y Cuauhtémoc lo miró con esa calma imposible y dijo: ¿Yo estoy en algún deleite o baño? Ahora esas 7 palabras suenan diferente. Sabes que fueron pronunciadas por un hombre entrenado desde niño en el autogobierno emocional. Un hombre que ya había ofrecido su vida señalando un puñal. La versión popular, ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas?, es más elegante, más literaria. La original de Bernal Díaz es más coloquial, más desnuda, más devastadora precisamente por su simpleza. No reveló nada, quizás porque no había nada que revelar. El daño fue permanente. Cuauhtémoc quedó lisiado de por vida. El hombre que había sido guerrero y rey ya no podía caminar sin dificultad. Todo por una búsqueda de tesoro que probablemente fue en vano. En octubre de 1524, y Cortés emprendió una expedición a Honduras y se llevó a Cuauhtémoc consigo, junto a Tetlepanquetzal y Coanacoch, señor de Texcoco. ¿Por qué no lo dejó en la capital? Por miedo, puro y simple miedo. Temía que la sola presencia de Cuauhtémoc en México catalizara una rebelión. Y aquí emerge una ironía que la historia parece haber diseñado con crueldad deliberada.
El miedo a dejarlo en México lo llevó a arrastrarlo a la selva. Y en la selva, ese mismo miedo lo llevaría a matarlo, creando exactamente el mártir que había querido evitar. El 28 de febrero de 1525, en la región de Acalan, en lo que hoy es el estado de Campeche, México, alguien acusó a Cuauhtémoc de organizar una conspiración para masacrar a los españoles durante la marcha. No existía evidencia sólida. A Cortés tenía motivaciones políticas claras para eliminarlo. Lo colgaron de una ceiba, y este detalle importa. En la cosmología mesoamericana, la ceiba es el árbol del mundo, el eje cósmico que conecta el inframundo, la tierra y el cielo. El último gobernante del mundo mexica fue colgado del árbol que, para los pueblos de aquella región, sostenía el universo entero. Tenía aproximadamente 28 años, la misma edad que tenía Alejandro Magno cuando conquistó Persia. Y entonces el veredicto moral llegó de la fuente más inesperada. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, hombre que combatió en el bando conquistador, que empuñó su espada contra Tenochtitlan, escribió décadas después sobre aquella ejecución. Fue muerte muy injusta y pareció mal a todos los que íbamos. Cuando el cronista del bando vencedor condena la ejecución, el juicio moral queda sellado para siempre. No hace falta decirlo. Lo dijeron ellos. Cuauhtémoc tenía 28 años cuando murió colgado de una ceiba en la selva. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes podría haber predicho. La transformación de Cuauhtémoc en símbolo nacional no fue un accidente de la memoria popular. Fue ingeniería deliberada, construida en 3 etapas a lo largo de un siglo. Primero, la independencia. Entre 1810 y 1821, los insurgentes que buscaban separar a México de España necesitaban una narrativa precolonial que legitimara la ruptura. Necesitaban héroes anteriores a la conquista. Cuauhtémoc, el hombre que resistió al conquistador hasta el último aliento, era el candidato perfecto. Después, la reforma liberal. Benito Juárez, el primer presidente indígena de México, gobernó entre 1855 y 1876, y su proyecto enfatizó el legado mesoamericano como pilar de la identidad nacional. Si México no era España, entonces debía ser lo que existía antes de España. Y antes de España estaba Cuauhtémoc. Finalmente, el porfiriato lo materializó en bronce. El 21 de agosto de 1887, Porfirio Díaz inauguró el monumento a Cuauhtémoc en el Paseo de la Reforma, la arteria más importante de la capital, en su intersección con la Avenida Insurgentes. La estatua, obra de Miguel Noreña. Bronce, lanza en mano, mirando al horizonte. 362 años después de la caída de Tenochtitlan, el hombre que la defendió presidía por fin la avenida principal de la ciudad construida sobre sus ruinas. Y mientras tanto, en todo México, el país que Cortés fundó como colonia, no existe ningún monumento prominente a Hernán Cortés. Su rostro no aparece en ninguna moneda. Su nombre no preside ninguna avenida principal. Cuauhtémoc, en cambio, está en las monedas, en el Paseo de la Reforma, en los nombres de alcaldías, municipios y avenidas por todo el territorio nacional. México es quizás el único país del mundo donde el hombre que fundó el Estado colonial no tiene honra pública, mientras que el hombre que defendió al Estado destruido por ese conquistador se convirtió en el símbolo oficial de la nación. En 1949, la arqueóloga Eulalia Guzmán anunció el descubrimiento de los supuestos restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, Guerrero. Una comisión científica oficial examinó los huesos y concluyó que pertenecían a múltiples individuos, sin evidencia concluyente de que fueran los del último Tlatoani. Guzmán rechazó el dictamen. El debate continúa hasta hoy, pero lo que revela no es si los huesos son auténticos o no. Lo que revela es la necesidad de un país entero de poseer físicamente a su símbolo de resistencia, de encontrarlo, de darle el descanso que la historia le negó. En el año que marca el 5º centenario de su ejecución, el mundo académico vuelve a debatir su legado. Medio milenio después, su muerte sigue siendo noticia en el mundo. Regresemos una última vez a la imagen con la que empezamos.
el hombre con los pies en llamas, el fuego, las 7 palabras. Ahora sabes todo, la educación en el Calmecac, el autogobierno emocional grabado desde la infancia, la coronación sobre cenizas y cadáveres, los 75 días de defensa imposible, el puñal ofrecido a Cortés como última declaración de un hombre libre, la horca en la selva, el árbol que sostenía el mundo. Ese hombre no se quebró bajo el fuego, y 5 siglos de historia no pudieron quebrarlo tampoco. Cuauhtémoc no ganó la guerra, pero ganó el símbolo. Y en la construcción de naciones, el símbolo vale más que el ejército.